paciente no dice solo me duele adelante, me duele atrás, me duele. El paciente dice a mí me duele el hombro, a mí me duele acá. Bueno, entonces, el hombro doloroso, ¿por qué podría ser? Por procesos inflamatorios a nivel de tendones, de bursas, o quizá... ¿Lo tomo más? Sí, o parando un ratito. En 24, ¿no quiere? 26. Caliente. Lo que pueden hacer, si no, es cambiarse un poquito para allá, porque a veces ¿Lo pueden dar el control mejor? Lo está usando ahí en la... Ya, pero si hay un control. No hay un control para... Del tendón, ruptura del tendón, síndromes de atrapamiento, porque recuerden que hemos visto que son espacios reducidos, y respuesta terapéutica. Les puede pasar que un traumatólogo en su hospital quiera hacer una infiltración ecoguiada y controlar luego qué pasó, ¿no? Entonces, la principal causa de dolor de hombro son debidas, o es debida, a lesiones del manguito rotador, ¿sí? ¿Qué pasa? Es un paciente con dolor e incapacidad funcional de forma progresiva o quizá hiperaguda cuando es algo traumático, ¿sí? ¿Por qué? Claramente el traumatismo es una causa, pero la degeneración intrínseca es la más frecuente. O sea, crónico. Pacientes, no necesariamente crónico, sino, cuando digo etiológicamente, la degeneración intrínseca tiene que ver con un paciente mayor, por encima de los 50 años, que tiene un tendón que, como tenía fibras de colágeno, ese tendón también ha sufrido un envejecimiento y una degeneración. Es un tendón lábil que sin mediar traumatismo puede ofrecer patología, ¿sí? No necesariamente un paciente tiene que haberse caído para tener una tendinosis del supraespinoso. Y el síndrome de atrapamiento, que lo vamos a ver ahora. Recuerden además que hay factores intrínsecos que generan también un fenómeno inflamatorio a nivel sistémico. La edad avanzada, enfermedades metabólicas como la gota o la diabetes mellitus, ¿no? Que ya sabemos que es una enfermedad inflamatoria per se que genera inflamación a cualquier nivel. Y los factores extrínsecos están dados por el traumatismo, ¿sí? Traumatismos primarios y traumatismos secundarios. Los secundarios son esos movimientos repetitivos que les dije, como lo determinan ciertas profesiones. Veamos las tendinopatías. Tendinopatía, patología del tendón. Si ustedes informan tendinopatía, no me están diciendo nada, solo me están diciendo que hay algo malo en el tendón, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la tendinopatía? Se los dije hace rato, pero se los muestro ahora. Características ecográficas de un tendón. Quiero que vean y que valoren la ecogenicidad del tendón. Por ecogenicidad, fíjense la diferencia, ¿sí? Una diferencia de ecogenicidad. Quiero que se fijen en el patrón fibrilar, ¿sí? Patrón fibrilar, líneas hiperecogénicas paralelas entre sí. Y fíjense como en algunos casos ese patrón está alterado. ¿Y por qué? Porque obviamente hay imágenes hipo o hiperecogénicas en su interior que alteran ese patrón fibrilar normal. Fíjense el aumento de espesor, que eso siempre lo van a hacer de forma comparativa porque no hay una distancia exacta o una medida exacta para cada tendón, porque varía. Si es un paciente que hace crossfit, si es un paciente entrenado y deportista, van a tener un tendón engrosado, ¿no? Si es un paciente que no hace deporte, un paciente que la verdad que es bastante flaquito y mayor, van a ver un tendón más delgadito. Entonces, aquí el punto no es aprenderse de memoria cuánto mide el tendón, sino compararlo con el lado contralateral que sale, ¿sí? Entonces, por eso no les doy números exactos. Entonces, ¿qué tienen que ver en el espesor? Si está aumentado o disminuido. Áreas de calcificación, puede pasar, esto en patologías más crónicas. Como ustedes ya saben, si hay calcio en el interior de una estructura, ¿qué voy a ver yo detrás del calcio? La sombra acústica posterior, ¿sí? Eso pasa. Cuando hay calcificación intratendinosa, se ve una sombra acústica posterior. Y la discontinuidad parcial o total a nivel de las fibras tendinosas. Vean esta imagen. Quiero que se focalicen en estas dos. Este es un corte longitudinal a nivel del supraespinoso. Encuentren diferencias. Quiero que me digan una diferencia.
El patrón no es el mismo. Bien, patrón. Patrón. ¿Cómo debería ser el patrón? Fibrilar, hiperecogénico. Patrón fibrilar, hiperecogénico. ¿Cómo está el patrón acá? Patrón alterado con áreas hipoecogénicas en su interior. 1. Patrón alterado. 2. Aumento del grosor. Aumento del espesor. ¿Cómo está este? Aumentado. Normal. 3. La ecogenicidad. Ecogenicidad, patrón fibrilar, espesor. ¿Ven áreas de calcificación o discontinuidad? Bien. ¿Qué les llama la atención? ¿Dónde les llama la atención? El que quiera, se lo presto. ¿Quién quiere señalar algo que le parezca que es anormal? Dígame qué le parece que fuera normal. Dígame qué le llama la atención y dígame. El botón verde. Bien. O sea que le llama la atención esta área hipocogénica. La línea. Esta línea es diferente a esta. Bien. Está bien. Pero esto no es anormal. No es anormal. Solamente que quizá está. Como esto es solo una foto, no podemos saber. Siempre tiene que ser dinámico esto. Pero ¿qué tienen que ver ustedes en la cortical? Que no haya Continuidad. Zonas regulares. Muy bien. ¿Qué les dije de esta zona de acá? ¿Qué les dije de esta zona? ¿Recuerdan cómo se llama ese fenómeno que se llama anisotropía? ¿Cómo ustedes podrían saber si esta zona hipocogénica estructura? Cambiando de posición. Los movimientos de vaivén o de punta tacón para eliminar la anisotropía. Esta zona, doctores, se llama zona crítica. ¿Sí? Es una zona que en inglés la van a encontrar como footprint, que es la zona de la huella insercional del tendón resinoso. Footprint o huella insercional. ¿Por qué es importante? Porque justo a este nivel donde el área es más hipoecogénica, el tendón cuando está haciendo esto, hace un giro de 90 grados. Por eso se ve el área hipoecogénica. Por eso hay anisotropía. ¿Sí? Justo hace eso. Y se llama, es la huella insercional porque es ahí donde se inserta. El tendón no se inserta a este nivel. El tendón se inserta acá. ¿Sí? A este nivel está el cartílago hialino. A este nivel no. Acá es donde se inserta. Entonces, ¿por qué les digo eso? Porque es una zona crítica donde ustedes tienen que buscar rupturas tendinosas o endosocitos, que es la calcificación del punto de inserción del tendón. Vean esta imagen en el corte, en un corte transversal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el lado sano? Díganme, ¿derecho o izquierdo? Derecho. Bien, derecho. Estoy de acuerdo, derecho es el lado sano. ¿Qué pasa con esta parte? Hay aumento del Hay un espesor. aumento del espesor del tendón. ¿Qué más se ve? ¿Cómo está el patrón fibrilar? Hipoecogénico. Alterado. Se ha perdido el patrón fibrilar normal. ¿Y cómo está la ecogenicidad? Disminuido. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí. ¿Alguien opina distinto? Bien, sigamos. Les hablé de que el tendón puede estar inflamado, sí, puede tener una tendinitis, de que puede estar alterado crónicamente y tener una tendinosis, o puede tener imágenes o imágenes en su interior que den, por ejemplo, esta imagen, una tendinopatía calcificante. Fíjense esta imagen lineal, hiperecogénica, con sombra acústica posterior. Si ustedes ven el reborde óseo, van a decir, pero acá hay una pérdida de sustancia. No, porque es la sombra acústica posterior. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado al ver la sombra acústica y pensar que acá hay una discontinuidad del eje cortical. ¿Sí? Fíjense otra imagen, tendinopatía calcificante. Fíjense. ¿Sí? Lado sano, lado enfermo. Siempre que vean algo patológico, se confirman los dos planos. Por eso acá tienen la imagen en eje largo y acá en eje corto. ¿Sí? Bien.
Eso es bastante fácil de ver, dígame. Las calcificaciones en los tendones siempre se va a ver así, porque digamos se ve normalmente hipoecogénico blanco, ¿no? Sí. Y ahí ve más o menos el mismo isoecogénico casi. Usted siempre tiene que comparar con los tejidos vecinos. Si usted ve esta línea, está más hiperecogénica en relación al tendón vecino. Pero el centro, ¿En el centro? sí, el centro de la imagen. ¿Esto? No, el centro de la imagen se ve un redondito, ¿no? Pero no se ve. Señáleme, señáleme por favor, así yo Eso puedo ya saber estaba. bien. Señáleme. ¿Dónde? Ahí el verde. Digamos, el centro de la imagen, ahí adentro, ¿ves? Porque ahí está la imagen, ¿no? Esta es la línea, esta es la imagen hiperecogénica lineal, y el resto es la sombra acústica posterior. ¿Sí? El depósito de calcio en general es lineal. Es raro ver, porque ustedes recuerden que a la altura, con el corte que están haciendo, ustedes ven imágenes lineales. Entonces no van a ver una imagen súper redondeada de tal, depende de cómo lo estén. Cuando ustedes están en el corte van a ver la imagen lineal, ¿sí? Entonces van a ver la sombra acústica. La posición varía muchísimo. Incluso podrían ver esta imagen más cerca de la inserción. Esto es en medio del tendón, en el cuerpo del tendón, pero puede estar en cualquier lugar y el tamaño puede ser variable. Es que me parece entenderle, doctora, Sí. a la doctora, Sí. que también a mí un poquito me Me da esa duda, ¿no? Ya. Esa línea calcificada, Sí. la de la izquierda, doctor, Esta. esa, yo fácilmente la confundiría con la línea de arriba. Sin embargo, ya razono, porque de esa línea superior no se ve que sale la sombra, desciende la de abajo. Y otra cosa, recuerden que anatómicamente el tendón tiene dos bordes. Tiene un borde osteocondral, que está cerca al hueso y al cartílago, y tiene un borde bursal, porque acá está la bursa subaracnodeltoide. Como tiene un borde bursal, esta zona se ve más hiperecogénica porque hay un refuerzo. ¿Sí? Hay dos estructuras vecinas que refuerzan la imagen y por eso se ve a veces como si fuera hueso. Pero acá arriba no hay hueso, ¿no? No, es el borde del tendón bursal junto con la bursa subaracnodeltoidea que en conjunto dan esa imagen hiperecogénica, ¿sí? Que lo puede llegar a ver. ¿Y la otra cara cuál es, doctora? Cara Osteocondral. Esta es la osteocondral. Y es importante que identifiquen estos dos bordes porque cuando veamos las rupturas tenemos que informar dónde están. Están en el centro del tendón, o sea, son intrasubstancias. Están en el borde osteocondral, están en el borde bursal o están en toda la extensión. Ya lo vamos a ver. Hablemos de rupturas tendinosas entonces. Se rompe el tendón. Hay tres tipos de rupturas. Parciales, cuando no comprometen ninguno de los bordes. Fíjense, borde bursal y osteocondral conservados. Transfixiantes, cuando van de borde a borde, pero todavía encuentro los extremos del tendón. Esto, la verdad, no es un hallazgo frecuente, porque el tendón, cuando se rompió, inmediatamente retrae los bordes, ¿sí? Y el paciente no viene en ese momento, viene a los días. Ya no se ven esos bordes, entonces esta imagen es más rara de encontrar, ¿sí? Y cuando hay una ruptura total, es cuando todo el tendón se desinsertó si fuera el supraespinoso del troquíter o si fuera otro tendón del troquíter, de su superficie de inserción. Entonces, las rupturas parciales, que son estas, a su vez se clasifican en, según su ubicación, superficiales, cuando están en el borde bursal, intratendíneas, cuando están en la intrasubstancia o medio del tendón, y profundas o osteocondrales, cuando están cerca del borde osteocondral. Imagen de una ruptura parcial. ¿Sí? Imagen de una ruptura parcial. Fíjense cómo hay una alteración focal de la ecogenicidad y del patrón fibrilar normal del tendón dado por una imagen triangular, si lo quieren decir, hipoecogénica con un área hiperecogénica en su interior. Esto puede verse porque cuando la ruptura es aguda hay fenómenos de sangrado, ¿no? Y ustedes saben que la sangre se ve hiperecogénica. Esto puede pasar, puede ser que la imagen que vean
patología totalmente hipoecogénica. ¿Sí? Esta es una ruptura. ¿En qué borde está? Osteocondral. Muy bien. Está en el borde osteocondral. ¿Compromete el borde bursal? No, casi, pero no. Quizá esta flecha no me deja ver en tonalidad, ¿no? Porque quizá acá también está comprometiendo. Si comprometiera el borde bursal, ¿cómo se llamaría este tipo de ruptura? Total. Transfixiante. ¿Por qué? Porque todavía veo los bordes. Total es cuando no se ve el tendón. ¿Sí? Bien, sigamos. Rupturas parciales. Fíjense esta imagen. ¿Sí? En el borde osteocondral. Fíjense esta imagen en el borde osteocondral. Quiero que presten atención a algo. ¿Ven esta línea? Fíjense la disposición de esta línea y fíjense esta. Fíjense, ¿cómo está acá este borde? Más regular. Más, y otro calificativo para esto. La forma. Está convexa. El tendón tiene una forma convexa. Y fíjense cómo se ve acá. Más lineal, Está aplanada. Hay un signo que es un signo indirecto de la ruptura tendinosa, que es el aplanamiento del borde bursal de la convexidad normal del tendón. ¿Se ve? Sí. Si ustedes no saben ese concepto, lo pasan por alto y no saben. Entonces, si yo veo esta imagen, algo que me ayuda a estar segura es esto. Se aplanó el borde. ¿Por qué? Porque hay una ruptura, ¿no? Entonces, aplanamiento del borde o de la convexidad normal del tendón. Fíjense que las formas pueden ser distintas, ¿sí? Fíjense. Las rupturas parciales, las rupturas en general son más frecuentes en la zona crítica, ¿sí? Que es la zona que ya les mostré. Otra imagen, otro ejemplo de ruptura, fíjense. Otro ejemplo de ruptura. Acá la flecha no nos deja ver, pero impresiona ver una discontinuidad del eje cortical o del borde osteocondral. Eso también es un signo indirecto muy sugestivo de ruptura. Cuando debajo de la imagen hipoecogénica o mixta, si lo quieren decir, hay una irregularidad del borde óseo, sospechen que eso es una ruptura. Porque por algo hubo una ruptura, ¿no? Si hay una irregularidad de la cortical. Otra imagen. Ruptura transfixiante. No tan frecuente, pero fíjense cómo compromete de borde a borde el tendón. Pero todavía puedo ver el extremo o los extremos del tendón. Fíjense el signo del aplanamiento. Fíjense acá. Incluso hay situaciones en las que este aplanamiento se puede volver incluso cóncavo. Puede haber una imagen cóncava, ¿sí? Entonces, acá ustedes me dirán, pero yo no sé si esto es una ruptura, pero tienen un signo indirecto que les ayuda a poner en su informe imagen sugestiva de ruptura, ¿sí? Intratendinosa con este signo que es la concavidad o la pérdida de la convexidad normal del tendón. Otra imagen transfixiante o ruptura transfixiante, ¿sí? Esta que quiere comprometer ambos bordes. Esta imagen, fíjense cómo está más alejada de la inflación. Acá está el cartílago hialino, esto no es tendón, ¿sí? Por eso se dice que es transfixiante, porque está en los dos bordes. Ya no estamos en la zona donde se inserta, estamos un poco más hacia afuera. El signo típico, otra vez, búsquenlo cuando vean una imagen que les llame la atención. Fíjense este refuerzo. ¿Ven esta imagen hiperecogénica? Bueno, eso pasa porque hay un refuerzo a este nivel por la imagen hiperecogénica a este nivel, por el líquido que hay a este nivel. Porque es inflamación al final y eso es el fenómeno inflamatorio genera líquido. Rupturas totales. ¿Cómo sé que es una ruptura total? Al principio, cuando veíamos los planos de corte, yo les dije, siempre repasen todos los planos que están evaluando. Vamos a repasar. No se visualiza. Exacto. Si tengo dudas, voy a repasar los planos. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo,
¿Qué músculo era? Deltoides, músculo deltoides. Bursa, esta línea hipocogénica T. Bursa subaracnomesodeltoidea. ¿Y dónde está el tendón? No lo veo. ¿Y qué es lo que veo acá? Irregularidades de la cortical ósea, que nos puede estar hablando de un fenómeno abulsivo por una ruptura total del tendón. Imagen en eje largo, imagen en eje corto. Lo mismo, piel, tejido celular subcutáneo, músculo de deltoides, la bursa que quizás se ve acá, no se ve bien claro, pero no veo el tendón. Por eso sirve repasar los planos de corte, no son muchos y es bastante fácil que ustedes se acuerden que la verdad que el deltoides es el músculo que ocupa o que rodea en la mayoría de los tendones. Ruptura total. Lado derecho, lado izquierdo. Fíjense la diferencia. Si repasan piel, tejido celular subcutáneo, músculo deltoide, bursa subaracnomesodeltoidea, fíjense el tendón supraespinoso en eje largo. Y acá no lo veo. ¿Sí? Ruptura total, otro ejemplo. Otro ejemplo de ruptura total, pero en este caso vamos a repasar. Piel, tejido celular subcutáneo, músculo deltoides. ¿Qué será esto, señores? ¿Líquido? Líquido. Líquido. ¿Y qué es entonces? ¿Qué es líquido? ¿Dónde se aloja el líquido? En la bursa. ¿Cómo se llama esta bursa? Subacrómeno. Subacrómeno, subdeltoidea. Muy bien, muy bien. ¿Y qué veo a este nivel? Discontinuidad. Una irregularidad a nivel del eje cortical o del borde cortical. Miren esta abulsión. Fíjense cómo el tendón se llevó consigo, o intentó hacerlo por lo menos, llevarse fragmentos de hueso. Se ve claramente, ¿no? Fíjense la bursitis subaracnomesodeltoidea y fíjense cómo el contenido no es totalmente anecoico, ¿no? Es mixto. Fíjense estas imágenes un poco más hiperecogénicas. Fíjense este punteado hiperecogénico. ¿Será que hay sangre? ¿Será que es una bursitis hemorrágica? Sí. Sí, porque ¿saben qué? Cuando un tendón se rompe, la verdad que es algo bastante grosero, que genera sangre. Eso sangre. Y esa sangre se reúne en la bursa. Entonces, en general, cuando no es el tendón, hay bursitis. Y es una bursitis franca. ¿Sí? Sigamos. Hablando de bursitis, recuerden que la bursa más importante es esta, la de mayor extensión, es la subaracnomesodeltoidea. Hay medidas, es cierto, se dice que hasta 1.5 milímetros del espesor debería ser normal, por encima de ello ya es algo patológico, puede ser agudo crónico, eso queda claro. Fíjense imágenes de bursitis, esta imagen hipoecogénica o malicórica, pero fíjense acá, ¿no? La diferencia, esto en el contenido, esto hay que informarlo, porque una cosa es que sea solo inflamatorio y otra cosa es que sea hemorrágico. ¿A qué nivel estaremos acá? ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Qué será esto? ¿Rebote óseo de qué? ¿Cómo se llama ese canal? Bicipital. Canal bicipital. ¿Y cómo se llama el tendón que está ahí alojado? El tendón largo, ¿no? Muy bien. Otras imágenes de bursitis. Fíjense acá. Acá hay el tendón todavía se ve, el tendón está indemne, pero por encima hay una bursa. ¿Y cuándo hay bursitis? ¿Cómo voy a describir en el informe? Bursitis es bursitis. ¿Sí? Bursitis. Usted tiene que poner, en la impresión diagnóstica va a poner bursitis, pero en los hallazgos, en la parte de arriba, tiene que poner en el acápite que diga bursa subaracnomesodeltoidea, aumento de espesor dado por imagen anecogénica o imagen mixta. De tales medidas se puede medir, ¿sí? Ustedes toman las longitudes y se mide, y eso no se informa incluso en centímetros cúbicos. Hasta el volumen. El volumen se puede medir. Fíjense, esta es la bursa supraacromial. Recuerda que les dije que es menos frecuente que se comprometa. Bueno, pero si hay un traumatismo directo, a veces puede esto generar inflamación, y es bien superficial, bien superficial.
Incluso si ustedes presionan mucho, esto se comprime y pasa desapercibido, ¿sí? Y hay otras bursas como la subescapular, la que está debajo del tendón y del músculo subescapular, es menos frecuente, pero sepan que está, es más profunda, a veces también por eso no se ve tan bien. Lo que sí van a ver muy frecuente es la bursa subacromial subdeltoide. Síndrome de atrapamiento. ¿Alguien escuchó alguna vez del síndrome de atrapamiento? ¿Sí? ¿Alguien? No. Bueno, el paciente típico del síndrome de atrapamiento es un paciente que viene y les dice: tengo dolor de hombro, que empezó de la nada, yo no tuve ningún traumatismo, no puedo dormir, me recuesto sobre ese lado y me duele. No puedo levantar mi brazo y me duele más, sobre todo cuando llevo el brazo hacia la cabeza. ¿Sí? Es típico esto. ¿Por qué pasa? Algo se atrapa. ¿Y qué se atrapa? ¿Líquido sinovial? No. Se atrapa el tendón. Quiero que vean este esquema. ¿Ya? Focalicen este esquema. Este es el término en inglés, impingement. ¿Sí? Quiero que vean. Fíjense. Húmero. ¿Sí? Este es el troquíter. En el troquíter se insertaba el tendón del supraespinoso, que es este. ¿Sí? Por encima está la bursa subacromial subdeltoidea. Acá está el acromión y la clavícula y la articulación acromioclavicular. ¿Qué pasa? Hay situaciones en las que esta articulación se inflama y puede generar presión sobre el tendón, ¿sí? Y sobre la bursa. Hay otras situaciones en las que el acromión en su parte inferior puede ser irregular y tener un gancho. Hasta el 30% de los pacientes puede tener una irregularidad de ese nivel. ¿Y qué pasa? También irrita, inflama ese nivel y esto, el espesor del tendón se aumenta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Se queda atrapado porque ahí hay un espacio que lo contiene que ya está determinado, pero si hay algo en su interior que se inflama, claramente que va a quedar atrapado como sucede este nivel, ¿sí? Entonces, hay situaciones intrínsecas, anatómicas de la zona, y hay otras que se deben a fenómenos inflamatorios. Una bursitis puede dar un fenómeno de atrapamiento, ¿sí? Puede atrapar el tendón. ¿Y qué es lo que pasa? El paciente no puede hacer este movimiento. Como está atrapado el tendón del supraespinoso, no hay nadie que me ayude a hacer este movimiento. Entonces el paciente queda aquí, ¿sí? Síndrome de atrapamiento. Frecuente, muy frecuente. Vean esto. En la ecografía, cuando ustedes estén evaluando el supraespinoso, van a aprovechar y van a medir el espacio que hay entre el acromión, ¿sí? Y el borde más superior del supraespinoso. Este valor no debería sobrepasar los 4 milímetros, ¿sí? Puede variar, pueden encontrar bibliografía que diga 5, que diga 7, ¿sí? Incluso hay algunos autores que miden la distancia entre este espacio y el borde más inferior. Pero quedémonos con este, ¿sí? Si este espacio se reduce, es un síndrome de atrapamiento. ¿Qué espacio estoy midiendo? Este, acromión y borde superior del supraespinoso. Este síndrome subacromial, por eso se llama subacromial, no solo está en relación al supraespinoso, sino también en relación al subescapular. ¿Sí? Fíjense acá cómo, acá está el acromión, fíjense, acá está el supraespinoso, acá la distancia que midieron es la total entre el borde inferior del acromión y la parte más inferior del supraespinoso, y cuando hay una reducción, ¿sí?, del más del 20%, ya es patológico, o sea, está tan atrapado el tendón que se queda ahí. Entonces uno no debería esperar que suceda esto. ¿Qué me ayuda a ese nivel? Las maniobras dinámicas. Entonces, ¿cómo lo voy a confirmar yo? Pidiéndole al paciente que haga una abducción. Cuando le pido que haga una abducción, confirmo que el tendón quedó atrapado y se puede ver que hay un estrechamiento del supraespinoso con el acromión. Sigamos. Lesión del tendón de la porción larga del bíceps. Muy bien. Díganme las diferencias, por favor. ¿Qué me va a decir las diferencias? ¿Qué es lo que ven de diferente? Vean esta imagen primero. Aumento del volumen del tendón
blanco. ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención acá? El patrón es diferente, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué les llama la atención? Es El patrón. ¿Está más hipoecogénico? Sí, está más. ¿El espesor está aumentado? Aumentado. Sí. ¿Ha perdido su patrón fibrilar? Que Sí. acá no se ve fibrilar, sino se ve puntiagudo en sal y pimienta. ¿Ha perdido ese patrón? Sí. Además, ¿se ve un halo anecogénico alrededor o hipoecogénico? Se ve, ¿no? Sí, Bueno. alto tono. Tenosinovitis bicipital. Tenosinovitis bicipital. Esto es en eje corto, esto en eje largo. Siempre hay que confirmarlo en los dos ejes. Fíjense el tendón con su patrón fibrilar normal y fíjense esta imagen y esta imagen que está rodeando al tendón. ¿Sí? Bien. Otra cosa con respecto al tendón de la porción larga del bíceps. Cuando ustedes estén haciendo la ecografía van a ver que si está muy arriba, muy superior y no está en la corredera bicipital, van a ver esta imagen. Y me van a decir, doctora, tiene una tenosinovitis. Y cuando vaya a evaluar si lo hicieron bien, se van a dar cuenta que estaba muy arriba. El sitio para evaluar el tendón de la porción larga del bíceps es a nivel de la corredera bicipital. ¿Sí? Si no ven troquín y troquíter, no están en la corredera bicipital. Tienen que ver troquín y troquíter, que lo vamos a ver ahora. Acá. Y acá. Esta es una imagen, ahora les apago la luz, bien clara de una tenosinovitis bicipital. En la anterior, disculpe, doctora, ¿cuál era el normal? Ahí. El lado izquierdo, ¿no? ¿Ese es el normal? ¿El normal? Este es el normal, pero esta imagen hipoecogénica alrededor tampoco está normal. ¿Hay cierta cantidad de líquido que rodea el tendón? Sí. Pero en cuanto a estructura tendinosa, esta es la normal y está clara, ¿no? Anormal. Otra cosa que van a ver es que cuando el tendón está engrosado, se abomba el ligamento transverso del húmero. ¿Se acuerdan que había un ligamento que lo cubría, el tendón lo contenía en su lugar? Bueno, eso suele verse abombado. Fíjense esta imagen más clara todavía de una tenosinovitis. Fíjense cómo en los dos ejes se puede comprobar o confirmar el derrame que hay alrededor del tendón. Fíjense. ¿Sí? Otra imagen. Podemos utilizar el Power Doppler para ver si esto tiene hipervascularización. En las tenosinovitis son de utilidad porque nos habla del fenómeno más agudo, ¿no? De hipervascularización. Otra imagen, fíjense, acá el tendón, lo que quise señalarles en esta imagen es la alteración del patrón del tendón, ¿sí? No siempre el patrón está hipoecogénico, a veces está hiperecogénico, eso de acuerdo al estadio evolutivo. Se ve hipoecogénico en los estadios más tempranos, pero si no, suele verse más hiperecogénico y más adelgazado a veces. Y fíjense cómo el Power Doppler se confirma en los dos ejes. ¿Qué puede pasar además? Pueden haber cuerpos libres dentro de la vaina que recubre a la porción larga del bíceps, fíjense esta imagen. Esos cuerpos libres pueden estar dados por enfermedades metabólicas. Esta es una enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. El calcio se puede depositar a cualquier nivel y también puede generar este depósito de calcio un fenómeno inflamatorio porque es un cuerpo anormal en donde no debería estar. Sigamos. Rupturas parciales y totales del tendón de la porción larga del bíceps. Para esto, la verdad, hay que estar muy entrenados porque no se suele ver con frecuencia, pero fíjense acá la imagen en su interior hipoecogénica que se confirma este nivel. ¿Sí? Fíjense. Entonces, no solo hay tenosinovitis, sino el tendón se puede romper. Pero la verdad, para que el tendón del bíceps se rompa, uno necesita una fuerza mecánica importante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque es importante que ustedes hagan un buen interrogatorio y un mini examen físico. No evalúen a un paciente sin hablar un poco con él, porque si no, no van a entender qué le pasó. ¿Sí?
Yo sé que a veces con la demanda de pacientes que hay en los hospitales para hacer ecografía, a veces uno ni le pregunta ni nada, pero acá es fundamental el mecanismo lesional, cuánto tiempo, antecedentes. Si me dice, tengo gota, y puede ser que encuentre depósitos de ácido úrico y que eso esté generando la inflamación, ¿no? Rupturas parciales del tendón de la porción larga del bíceps, les repito, no es algo frecuente de ver, pero lo tienen que conocer, tienen que verlo, porque si no es acá, ¿dónde lo van a ver? Rupturas totales. ¿Qué pasa con el tendón? No sé si alguna vez han visto el signo del Popeye. ¿Alguna vez algún deportista o bueno, lo van a buscar, van a ver que cuando se rompe el tendón del bíceps, se desinserciona, se forma una masa acá, que es el bíceps, el músculo del bíceps. Esto suele pasar en rupturas totales y obviamente la ruptura total se acompaña de fenómenos inflamatorios bastante marcados. Luxación del tendón de la porción larga del bíceps ocurre porque a veces el ligamento no lo contiene o el ligamento está roto o solamente porque el canal no es muy profundo, ¿no? A eso le denominamos surco graso. O por cargas excesivas, pacientes muy entrenados, pacientes que hacen mucho deporte o se entrenan mucho en el gimnasio. Luxación, ¿qué pasa? El tendón se sale del surco o del canal bicipital. Fíjense cómo migró a este lugar, ¿sí? Tampoco es muy frecuente, pero está bien que lo sepan, no es muy frecuente. Subluxaciones, cuando el tendón no migró del todo de su lugar de origen, es decir, de su lugar de descanso, que es el canal bicipital. Esta es una subluxación del tendón de la porción larga del bíceps. Y para finalizar, señores, artropatía acromioclavicular. Les hablé de la articulación acromioclavicular, era nuestro último paso, había que ubicar primero la clavícula, luego el acromión y en ese espacio apoyar el transductor. Fíjense cómo hay una irregularidad del reborde óseo, ¿sí? Con imágenes hiperecogénicas en su interior. Esto es un osteofito, doctores. Son imágenes degenerativas. Fíjense cómo está abombado o abombada la cápsula articular con esta imagen en su interior, ¿no? Una imagen hiperecogénica en su interior. Recuerden que esta es una articulación que tiene cápsula articular y que al tener cápsula articular puede tener sinovitis, puede generar fenómenos inflamatorios. Una osteoartritis, es decir, un fenómeno degenerativo de la articulación, por ejemplo, una fractura antigua, puede generar inflamación. Pero no solo eso, y les comento, yo tuve una paciente, no acá, sino cuando estaba haciendo la residencia, una paciente con artritis reumatoide que estaba con tratamiento biológico, estaba muy inmunosuprimida, y vino a la consulta por dolor y por tumefacción a nivel de la articulación acromioclavicular. Era bastante prominente, le hacemos una ecografía, se veía el derrame inflamatorio, el derrame sinovial, pero las características del líquido eran bastante sugestivas de algo séptico. Le hicieron una punción, se confirma que tenía un absceso a ese nivel y finalmente la paciente omitó porque como está cerca de estructuras vecinas complejas, la paciente omitó porque no se pudo controlar el derrame sinovial. Finalmente se generalizó, tenía también una artritis a nivel de la articulación externoclavicular, entonces fue grave, una paciente joven. Entonces, ¿por qué les menciono este caso? Porque importan los antecedentes. No evalúen a pacientes sin haberles hecho un mínimo interrogatorio y un mínimo examen físico de lo que van a evaluar, ¿sí? Si es un paciente inmunosuprimido, mucha atención porque tienen que saber y ayudar al médico que les está pidiendo la ecografía. ¿Se acuerdan de la parte posterior? Bien. No nos olvidemos que tenemos que evaluar la región posterior, tenemos que evaluar la cabeza humeral con esta, fíjense esta imagen esférica, cartílago hialino, tendón del... ¿Qué tendón es este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del infraespinoso.
infraespinoso y redondo menor, que el redondo menor lo vamos a ver haciendo movimientos un poco más de inclinación porque tiene otra anisotropía y se inserta acá más abajo. Fíjense el derrame articular, yo les dije que este es un espacio articular, es el receso articular posterior, que esto es normal, pero esto es patológico. Acá se ve una imagen triangular, que es el rodeteglenoideo, y eso está reemplazado por una imagen hipoecogénica o anecoica que empuja hacia superior a todas las estructuras. ¿Ven? Ese es un derrame articular, un paciente con artritis a nivel del hombro derecho. Entonces, el dolor de hombro no tiene que ver solamente con patología del síndrome manguito-rotador, sino también con fenómenos inflamatorios a nivel de la articulación. Y con eso, doctores, hemos terminado. Entonces, ahora lo que les propongo es que repasemos un poco de los 5 pasos o de los pasos a evaluar el manguito, digo, el hombro, ¿sí? Quiero que por favor en la parte de atrás de la hoja que les voy a devolver podamos escribir los pasos, ¿sí? Pónganme primero en qué eje están y qué estructura están evaluando, para que quede acá y lo vayan ustedes graficando en su mente. Ángela Rengifo, ¿quiste?